Busque la escritura. La asignación no cambia. Diga conmigo, la asignación no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Cuando Dios planificó en la eternidad quién tú eras y lo que ibas a hacer, ese plan, ese propósito, esa asignación no cambia. Y hoy vamos a utilizar la historia de David en uno de los momentos más difíciles de su carrera, de su ministerio, como usted lo quiera llamar. Y abajo de ese tema de la asignación no cambia, dice: la cueva no es tu final. La cueva no es tu final. Yo vengo como pastora de esta casa y vengo como profeta de Dios a decirte: la cueva que te has escondido por tanto tiempo no es tu final. No te acomodes, porque no es tu destino, no es tu propósito, no es tu llamado. Es una temporada de tu vida donde tú quizás estás escondido para recargar baterías, pero el Señor hoy te dice: sal de la cueva, porque largo camino te resta. Hay una asignación que tiene tu nombre. Hay una asignación que nadie te la puede quitar. Y vamos a leer, dice la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí, vinieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba ¿qué? Yo creo que muchos estaríamos ahí, ¿verdad? Se llenó la cueva ya, dice Pastor Oscar. Todos los que se hallaban en amargura de espíritu, todos los que estaban afligidos, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y vamos a recapitular un poco la historia de David para poder entender por qué David llegó allí y qué Dios hizo en ese lugar con él. David era el ungido de Dios. David había sido llamado y escogido para una gran asignación. Pero antes de tocar el trono, antes de asumir la asignación y la responsabilidad, tuvo que sobrevivir al rechazo, a la difamación y a la persecución. Diga conmigo, entre la asignación y el cumplimiento hay un proceso que no podemos brincar. Es como unos reels que dicen: esta parte de ir a ver la película con tu mamá no te la puedes saltar, ¿verdad? Pues esta parte del proceso no te la puedes saltar. Dile al que está a tu lado: ¿para dónde va? No te la puedes saltar. Si no hay proceso, no estás preparado. Y por eso hoy vamos a hablar sobre el rey David, donde ya dijimos Primera de Samuel, capítulo 22. Y el resumen de la vida de David es que David fue ungido por el profeta Samuel. ¿Cuántos recuerdan esa escena? El profeta llegó a la casa, el padre presentó a casi todos los hijos, por no decir a todos. Pero el profeta decía: falta alguien más, porque es que ninguno de ellos son. Pero todos ellos tenían un buen aspecto. Todos ellos se veían fuertes, grandes, guerreros. Pero aún el profeta, guiado por el Espíritu Santo, decía: no, es que falta uno. Tuvo que presionar el momento para que el ungido de Dios llegara a la casa y fuera ungido. Quiere decir que el momento del ungimiento nadie te lo va a quitar, porque si estás escondido donde están las ovejas, desde allá el Padre te va a llamar y te va a comisionar y te va a decir: esto es lo que yo tengo contigo. Si alguien es claro, mire, hay gente preguntándole a Dios si no ha escuchado, es porque no ha prestado el oído, porque Dios habla más claro que el agua. Cuando Dios tiene algo contigo, por más que te escondas, no hay manera.
Por más que huyas, allá Él te encuentra. Pero Él te comisiona. Era el menor de 8 hermanos. Cuidaba las ovejas de su padre. Usted sabe todo el entrenamiento que David tuvo que tener. Porque estas ovejas representaban el alimento, la leche. Representaban quizás la ropa. Representaban lo que económicamente para usted y para mí representa hoy la economía. El trabajo. Le habían puesto a David algo muy importante en sus manos. Unos lo veían como algo bajo, pero tenía una responsabilidad que no era de él. Pero él fue fiel a su padre y Dios lo encontró haciendo una asignación que otros no querían hacer. Pero como él lo hacía con responsabilidad, Dios lo miró con agrado y dijo: a ti te voy a entregar el palacio. Hay cosas pequeñas que Dios nos pone en las manos. Y mi invitación es: no desprecies lo que Dios te está poniendo. No hay nada tan pequeño para Dios como que no cuente. Porque todas las cosas grandes tienen pequeños comienzos. Yo recuerdo que cuando yo vine a los pies del Señor, usted sabe lo primero que yo hacía, que me reconcilié con Dios. Recogía la basura que los hermanos dejaban en la iglesia. Dejaban las servilletas con tu y moquito y lágrimas. Dejaban las botellas de agua. Dejaban los vasitos de los bebés. Y a mí nadie tenía que decirme: mira, coopera, recoge. No, yo amaba tanto a Dios que veía eso como algo que el Espíritu me decía: cuento contigo, vamos. No era pequeño, era importante. Entonces no sé qué pequeño para ti sea lo que hoy Dios te está poniendo. Déjame decirte que el ojo de Dios te está mirando. Y está mirando cuán responsable eres en esa asignación. Porque si en lo poco eres fiel, estás preparado y confiable para lo mucho del Espíritu. Eso era lo que estaba viviendo David. Eventualmente dice la Escritura que cuando a Saúl se le metieron las malicias que se le metieron, porque estaba desechado por Dios, alguien lo había descubierto y lo llamaron. Y ese jibarito chiquitito, jovencito, iba a tocar el arpa delante de Saúl. Y dice la Escritura que los demonios que atormentaban a Saúl, él encontraba paz. Saúl fue desechado, y escuche bien, porque fue desobediente. Y una de las cosas que Saúl hizo fue querer ofrecer sacrificio sin esperar al profeta Samuel. Y tú puedes decir: pero ¿cómo es posible si era algo para adorar a Dios? No, pero si la intención es buena. No, pero estaba fuera de orden. Y para Dios, cuando Dios te dice no, es no. Por más buena intención, por más deseo que tú tengas, en ese contexto, si era el profeta Samuel el que tenía que ir, Saúl desobedeció. Le dijo: no, pues yo fui a sacrificar, a adorar a nuestro Dios. Desobedeció a Dios. Y lo otro que hizo fue que cuando conquistó a los moabitas, Dios le había dicho: acaba con todo. Y él dejó al rey vivo y se llevó los animales. Cuando Dios te diga corta, corta. Cuando Dios te diga esta es la orden, sigue la instrucción, porque esa es la orden. Y Saúl, por su desobediencia, ya me parece que Saúl se creía que era más rey que el mismo Dios. Y se estaba atribuyendo unas cosas que no le correspondían. Así que le llevaban a David para que David tocara y él encontrara paz. Eventualmente el pueblo de Israel está siendo amedrentado por los filisteos. Todos los guerreros, los preparados, los fuertes, los de la flecha y todos los que estaban allí listos, estaban, mire, así que le temblaba todo. Y de momento llega David por allí con una loncherita. Y cuando mira así, que ve este gigante y ve el pueblo de Dios intimidado, dice: pero ¿qué se cree ese incircunciso? David
tenía intimidad con Dios. Cuando tú tienes intimidad con Dios, no hay gigante que se te pare de frente y tú te amedrentes. Él dijo, no, hay que hacerle frente. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No me intimida tu altura, no me intimida lo que tú sabes, no me intimida tu pedigrí. Yo sé al Dios que yo le sirvo. Yo sé el Dios que me preparó cuando yo estaba manejando las ovejas y venían los osos. Y con mis manos yo destruía a los lobos que venían a matar. Yo sé lo que Dios hizo conmigo en la intimidad. Por eso en público voy a hacer lo que el Espíritu Santo me ha enseñado a hacer. Dice la Escritura que al derribar a Goliat, el pueblo comenzó a amarlo. Mire qué interesante. El rey Saúl le dio a su hija por esposa. Lo llenó de riquezas y le saldó todas las deudas de su papá y de toda su casa. Parecía David que estaba favorecido por el rey. ¿Verdad que sí? Ya él no tenía que preocuparse de nada, porque todas sus necesidades estaban cubiertas. Porque él había decidido obedecer a Dios. Después de todo esto, David se hizo famoso. El pueblo comenzó a hablar y a decir, Dios está con él. Dios está con él. Comenzaron a decir, Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Y Saúl comenzó a tenerle celos. No resistía la gracia de Dios en la vida de David. Comenzó a sentirse intimidado. Y mire el cambio de la vida de David drásticamente. De ser el ungido, victorioso, reconocido, aclamado y enriquecido, ahora pasó a ser el perseguido, el rechazado, el prófugo, el nómada y el solitario. David tenía la promesa de que sería el próximo rey de Israel, pero antes de que asumiera ese trono, tuvo que vivir el proceso, diga conmigo el proceso, de rechazo, de difamación y aislamiento. Y esto me parece muy interesante porque muchas veces nosotros hemos recibido palabras proféticas de que Dios nos va a restaurar el matrimonio, de que Dios va a levantar a nuestros hijos, de que Dios nos va a poner una empresa en las manos, de que Dios me va a subir de nivel en el trabajo que estoy, y de momento es como si tu vida comenzara a retroceder en todos los aspectos porque te idealizaste que la promesa de Dios sería en el momento. Diga conmigo, Dios habla, pero entre el cumplimiento, entre la promesa y el cumplimiento hay un proceso. No es mañana que vamos a ver lo que Dios ha dicho. Yo oré por mis hijos 10 años, mi hijo mayor. A los 10 años, cuando menos lo esperaba, cuando ya mi oración no era, Señor, mi hijo está en la calle, me lo matan, acaban con él. No, el Espíritu me dijo, se acabó ese tipo de oración. Porque Él es mi ungido. Él fue separado del vientre. Tienes que aprender a mirarlo como yo lo miro. Y tienes que levantar una oración profética sobre la vida de tu hijo. Yo no necesito que tú le tengas pena, porque yo no le tengo pena. Yo he puesto mi ojo sobre tu hijo y él es mío. Y mi oración comenzó a cambiar, a cambiar, a cambiar. Y yo me levantaba con gozo, aleluya, gracias. Yo lo veía alabando al Señor y yo entraba en esos momentos de adoración. Un día, allá en la Boggy Creek, en el segundo servicio, de las pocas personas que había en ese momento, mi hijo fue el único que levantó la mano para Cristo. Le entregó su corazón. La aflicción de mi alma no lo trajo la fe en Cristo. Y quiero hacer una pausa aquí, porque aquí hay padres que cargan culpa. Aquí hay padres que se sienten culpables porque no le dieron, porque no pudieron.
déjame decirte, le diste lo más que pudiste. Le diste más de lo que te dieron a ti. Y lo que le diste fue suficiente para que tu hijo construyera una vida correcta. Por eso la Escritura dice, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, ese proceso del medio es donde tu mano ya no está, está la mano de Dios ahí. Ese proceso del medio es donde Dios está trabajando y tocando las fibras que tú no puedes tocar. Dios no te quiere con culpa, papá. Y fue mi experiencia propia. Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo hace años: no te quiero con culpa. Hasta hoy llegó la culpa en tu vida. Hoy le vas a hablar a tu hijo. Y me acuerdo que lo cogí, mira, me fui a la acera. Y no sé por qué no estaba aquí. Pero mire, yo sé que me fui a la acera de mi casa y me senté con él. Él llegó y yo le dije así en la acera, los dos como dos nenes chiquitos. Le dije: hijo, ¿sabes qué? Dios me acaba de hablar y me dijo que ya no me quería con culpa. Yo te he pedido perdón muchas veces, pero quiero que sepas que hoy es la última. ¿Por qué? Porque si ya Dios me perdonó, yo me tengo que perdonar. Y tú y yo tenemos vida para construir una relación sana. Estoy dispuesta a tener contigo las conversaciones que nunca tuvimos. Estoy dispuesta a construir una vida y a darte en vida todo lo que no pude darte antes. Pero ya no te vuelvo a pedir perdón. Ahora te toca a ti perdonar. Y aquí está tu madre para reconstruir una vida de adulto sana. Sana para Cristo. Mire, mi hijo se quedó así. Él no podía entender lo que yo le estaba diciendo. ¿Y sabes qué? Su vida y su actitud cambió. Entendió que ya yo no era la madre que cargaba una cadena, que no le di. Tú no eres la salvadora de tus hijos. Tú eres la intercesora de tu casa. Tú no eres la que moriste en la cruz del Calvario por tus hijos. Tú eres la intercesora, la que te paras en la brecha y la que le dices al mundo de las tinieblas: retrocede, porque si me sales a mí, yo te salgo al encuentro. Yo no sé si usted puede tener ese espíritu, pero yo estoy buscando madres y padres guerreros en el espíritu que le digan al diablo: no te tengo miedo, no te tengo miedo. Dígale que tiene a su lado: no le tengo miedo. Porque yo en mi casa le serviremos a Jehová. Si alguien podía sentirse cerca del trono, ay, el rey es mi suegro. Ay, ya yo estoy, mira, montado, ya yo pertenezco a ese ejército. Era David, pero la vida le dio un retroceso, porque no sería tan fácil como él lo pensaba. No sería tan fácil como lo pensaba, pero sí sería tan seguro como Dios determinó que sería. Cuando Saúl vio esto, tuvo envidia. Comenzó a perseguirlo. Donde quiera que se metía, Saúl estaba al encuentro. Y David, de ser el ungido, pasó a ser el perseguido. Yo no sé si tú puedes entender, pero de sentirte aquí arriba, de momento te sientes que la vida te pone la rueda más abajo, más abajo, más abajo. Y hay tantas preguntas que vienen a tu mente. Y tú dices: Dios, ¿pero qué fue lo que tú me dijiste? Porque Dios no se esconde para hablarte. Dios te habla en público, te comisiona en público, delante de la gente, para que el mundo sepa que tú eres su hijo. Pero el mundo espiritual lo oye. ¿Y qué tú crees que sucede? Que te conviertes en el blanco. Esa palabra tiene una oposición. Pero ¿cuántos resistimos el proceso de Dios? Es la pregunta. ¿Tú sabes que esto me dice a mí? Para que te montes en la ola. Cuando Dios te habló y tus hijos le van a servir a Dios y ese marido se va a enderezar, que algunas veces lo que queremos es que Dios se lo lleve, porque quizás hace falta en el cielo, y Dios dice: no, te hace falta a ti en la tierra para que acabes de cambiar tú. Y si Dios te habló que te lo va a cambiar, camina, míralo,
como que ya está cambiado. Enséñale como que ya está cambiado. En vez de decirle cuando deje los zapatos, ay Dios mío, mire, mi predicación está por otro lado y yo misma no estoy entendiendo, pero yo sé que el Espíritu sabe lo que está haciendo aquí. Cuando tu esposo deje las tenis donde no van, en vez de decirle, muchacho, ¿tú te crees que tienes sirvienta? Tú le dices, ay mi amor, qué bello tú eres, gracias por venir a recoger estos zapatos y ponerlos en su lugar, te amo. Gracias porque me ayudas, porque estás conmigo. Gracias porque me comprendes. No es lo que se dice, es como se dice. Cuando miramos de la manera correcta, el Espíritu de Dios te va a dar estrategias. ¿Cuántos declaran que estamos en ese Cairo del Espíritu? Casa de Pan está en el Cairo del Espíritu. Y tenemos que montarnos en esa ola del Espíritu. Pero si algo tenemos que entender es que muchos quieren la asignación, pero muy pocos sobreviven. Y esta palabra es dura. Muy pocos sobreviven el proceso. Todos salimos en la misma carrera. Y déjeme decirle algo, no todos tenemos que correr en la misma velocidad. Hay algunos que corren un poco más lento, se tropiezan y caen. La Escritura dice, si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Lo importante es que no abandones el proceso, que no abortes el proceso. Es más fácil renunciar que quedarte, pero las consecuencias van a ser críticas para tu vida. Y aquí viene mi primer punto. La asignación despierta oposición. Hay gente que no quiere que tú avances, que no resistas el que Dios te haya llamado y te haya puesto una asignación más grande que tú. Lo he escuchado, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Pues ese muchacho no tiene teología, ese muchacho no sabe esto, ese muchacho no sabe. No tiene todo eso, pero tiene el corazón más limpio que el tuyo y que el mío. Y como tiene ese corazón, está hábil para aprender. Está hábil y puesto para Dios. Y en el caso de David, Saúl estaba aferrado al trono y comenzó a perseguirlo. La actitud de Saúl, mire, Saúl se levantó, David seguía siendo fiel. Con todas las excusas de no ser fiel, seguía siendo fiel. Y eso me dice a mí que no todo ataque que viene es porque tú lo estás haciendo mal. Eso me dice a mí que no todo ataque que tú estás recibiendo en tu vida es porque tú estás mal. Hay ataques que vienen porque lo estás haciendo bien. Porque estás honrando a Dios. La historia cuenta que David llegó a la cueva de Adulán. Mire, David salió huyendo. Se cree que entre la salida de delante de Saúl hasta la cueva pasaron como 4 o 5 meses. Pisó como 3 ciudades y llegó hasta la ciudad de los filisteos. Le hace la historia. Que allí lo querían matar y se hizo el loco. Se le salían las salivas así, se tocaba las paredes. Lo llevaron delante del rey y dijeron, mire, sáqueme de este loco de aquí. Tuvo que hacerse hasta el loco para salvar su vida. Y después de huir tanto, dijo, yo necesito descansar. Yo necesito un refugio. Y es cuando llega a la cueva de Adulán. ¿Cómo llegó David? Yo no sé si usted está siguiendo la película conmigo, pero ¿cómo llegó David a la cueva? ¿Cómo se sentía David? Mire, se sentía cansado de tanto huir. Se sentía herido emocionalmente, porque quien lo estaba persiguiendo era un hombre al cual él le había servido. Era una persona a la cual él le estaba haciendo leal. Porque si alguien te persigue porque tú eres desleal, pues te la buscaste, vamos a poner. Pero él estaba emocionalmente herido porque era alguien a quien él le hacía bien. David estaba decepcionado.
David estaba roto, como muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida. David estaba quebrantado. Lo más probable, lloraba en silencio, en su soledad. Tenía miedo, a lo mejor dormía con un ojo abierto y uno cerrado. Porque Saúl era terrible. Cuando Saúl se enteró que Ahimelech le dio los panes y le dio la espada para que se defendiera de Saúl, ¿tú sabes lo que hizo Saúl? Cogió a Ahimelech y mató a 85 profetas de Dios. Mira, hay que estar tan endemoniado como para tocar los ungidos de Dios. De verdad que sí. Ese hombre no medía consecuencias. Y David tenía miedo, se sentía humillado, traicionado, impotente, porque ese ejército era más grande que él. Cuando llegó a esa cueva, como muchos de ustedes en este tiempo han vivido cosas tan duras, que se han metido en cuevas y han buscado aislarse. Pero déjeme decirle un poco más adelante que ese lugar puede ser una temporada de tu vida, pero no es tu destino. Si te quedas más tiempo de lo debido, se te daña el corazón. Se te daña el corazón. Porque en una cueva está bien que tú estés un momento, pero Dios va a enviar el socorro que viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. Pero si te quedas allá acariciando la herida, ¿y por qué vivo esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Va a llegar el momento que el mismo Satanás te va a susurrar y te va a decir: ¿para qué le has servido a Dios? ¿Para qué te has entregado a Dios? ¿Qué te ha servido? ¿Qué bien te ha hecho Dios? No. Eso es un tiempo, ya mismo te lo voy a hablar. Allí David hizo de ese lugar un lugar de intimidad. Y mire que están así, que ahora yo voy a la Biblia. Busque el Salmo 57. Los teólogos creen que David escribió 2 salmos sumamente importantes en esta cueva: Salmo 57 y el Salmo 147. Pero solamente te voy a hablar del Salmo 57, porque tengo que avanzar. Mire lo que escribía y decía David en medio del dolor y de la traición: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Tú sabes que él está diciendo: todavía, a pesar de lo que vivo, confío en ti. A pesar de lo que escucho, confío en ti. A pesar de que me persiguen, confío en ti. Mira, hay que tener un corazón y un espíritu fuerte para declarar. Le decía: y en la sombra de tus alas me ampararé. Y hasta que pasen los quebrantos, mire, ahí yo me voy a esconder, le decía papá. Es que ni en esta cueva yo me puedo esconder, pero aquí yo voy a abrir mi boca y yo te voy a adorar. Yo voy a hacer de este lugar un altar. Porque a mí no me espera nada más que no sea negativo, a menos que yo me sumerja en la adoración genuina de un corazón que está baratado. Pero en vez de mirarme a mí, te estoy mirando a ti. Que tú no fallas, que tú no mientes, que lo que has prometido lo vas a cumplir. Comenzó a clamar. Y mire qué lindo dice mi versión: al Dios que me favorece. ¿Todavía puedes decirle a Dios: al Dios que me favorece? Aunque hayas tenido muchas pérdidas, puedes ver que Dios todavía pelea y va delante de ti. Al Dios que me favorece. Y mire, él no negaba la realidad. Versículo 4: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Y él le hablaba a Dios: así me siento, pero todavía en ti confío. Pero todavía en ti confío. David supo dónde ir. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer.
Cuando nosotros estamos en la tribulación, no vaya donde cualquiera. Usted puede hacer lo que quiera, pero yo le aseguro que no todo el mundo tiene el corazón y la madurez para darte un consejo real. Si te vas donde una amiga quizás que vive la vida loca y le vas a hablar de tu marido, créeme que ella no te va a decir: ay, muchacha, mira, lucha por ese matrimonio, Dios va a enderezar ese hombre. No va a decir: mamá, es tiempo de vivir la vida loca, y te va a sacar todo lo que le contaste. Pero ¿sabes qué hizo David? Supo con quién hablar. Supo quién podía escucharlo. Supo y sabía qué corazón lo iba a refugiar, lo iba a alentar, al nivel que le declaró: no me voy a rendir, no voy a negar la asignación. ¿Tú sabes lo que sí voy a rendir? Mi corazón. Dile al que está a tu lado: no te rindas la asignación, pero ríndele el corazón. Ríndele tu voluntad, porque estás loco de salir corriendo. Y Jehová te dice: no cambies la asignación. No cambies la asignación. La palabra fue una. No cambies la asignación. Yo te pregunto, ¿tú crees que en medio de lo que David estaba viviendo, él quería adorar? Su carne estaba presta, ligera, contento. ¿Tú crees que él quería? Él no quería. La carne es contra el espíritu, pero el espíritu de David estaba presto. Por eso dijo: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré. ¿Quién canta en la angustia? ¿Quién canta? Levante su mano. ¿Quién canta? Si usted no sabe cantar, aprenda desde hoy a cantar en la angustia. Oh, mira, usted va a empezar triste, pero de momento: alma mía, alaba a Jehová. Oh, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde Él te sacó. Aleluya, comienza a cantar. Cuando la mente no quiere, cuando la boca no quiere. Eso, Débora, hay que adorar, porque hay que mandar una señal al mundo espiritual. Tú me estás tirando con todo lo que tú tienes, pero no me vas a callar la boca, porque yo le pertenezco a Cristo. Y mi alabanza no se trata de donde yo estoy hoy, sino de donde está Él. Y Él está sentado en el trono todavía. Él está gobernando. Él todavía sigue sentado a la diestra del Padre. Y en Él yo confío. Mira lo que le dice al alma: despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, y cantaré de ti entre las naciones. ¿Por qué? Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Oh, yo no sé si puedas hacer eso parte de tu vida. Tu misericordia hasta los cielos. Y yo voy a cantar, y yo voy a adorar. ¿Tú sabes por qué lo hacía? Porque la adoración no cambiaba en ese momento sus circunstancias, pero lo cambiaba Él. Pero cambiaba su mente, cambiaba su espíritu. Entonces, cuando entras en el nivel de la adoración y vas subiendo, lo que antes se veía en este nivel y sentía que el gigante era grande, ahora comienzas por el poder del Espíritu a levantarte en la alabanza y comienzas a mirar hacia abajo y a decirle al enemigo: no eres tan grande como tú me has dicho que tú eres. Lo que has tirado no me va a sacar y no me va a arrancar, porque el propósito de Dios me mantiene con vida. Y mi alabanza no te la voy a entregar. Cuando no alabas a Dios, alabas tu dolor. Cuando no te regocijas en Dios, regocijas tu dolor. ¿No te has visto hablando más de lo malo que de lo bueno? Estás alabando lo que estás viviendo. Y no quiere decir que no te desahogues en momentos. Sí, desahógate en momentos. ¿Con quién? ¿Con quién hizo Él? ¿Con quién? Con Dios. No vaya donde otra gente a dañarle el corazón, bendito Dios. Que esa persona se va de la iglesia triste, errante. Después lo ve por ahí perdido,
Porque usted necesitaba un hombre donde llorar. Vaya donde los pastores. Busque gente preparada, gente de oración, gente de ayuno, gente que te va a hablar lo que dice la Escritura, no lo que le da la gana de aconsejar. Vaya a la presencia de Dios. La adoración evita, escuche, que el corazón se dañe. Tu adoración evita que tu corazón se dañe. Y en el caso de David, que tuviera represalia contra Saúl. Era fácil. En 2 ocasiones tuvo a Saúl ahí. ¿Y qué hizo? A ver quién sabe. Rasgó una parte de su vestido. Mira qué humilde. Porque decía, él es el ungido de Dios y yo no soy el que lo voy a sacar de ahí. Todavía respeto tu manto. Todavía te respeto y no voy a llegar poniéndole el pie a nadie ni arrancándole el trono a nadie. Si Dios dijo que yo voy para el trono, Él me va a llevar y me va a posicionar en el trono. La adoración guarda tu corazón de que se dañe. Y nuestra adoración transforma nuestras cuevas en altares donde sacrifico mi yo para depender de Dios. La pregunta que te hago, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos en la cueva? ¿Qué has hablado en este tiempo? Y eso respóndetelo a ti, el Espíritu Santo, el que te hace la pregunta, porque Él sabe. ¿Qué has hablado? ¿Qué has dicho? ¿En qué has confiado? ¿Con quién te has desahogado? Comenzamos hasta a cuestionar la asignación de Dios. ¿Habrá sido verdad? ¿Me habrá ungido Dios? Yo creo que se acabó el tiempo. Y en esto para mí es bien importante, porque yo le dije al pastor que pusiera una frase, que si usted se le olvida todo lo que yo he hablado aquí, esto no se le puede olvidar. Mire, no cambies tu asignación. El Señor te dice, no cambies tu asignación. No es hora de negociar en el dolor. No es hora de negociar y decirle a Dios, ay Señor, hazlo de esta manera. Ay Señor, yo te pido que por favor, tú mira Señor, cambia. Cristo, cuando estaba a punto de llegar a la cruz, dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. La cruz para Cristo era inevitable, pero la asignación no cambió. Y yo quiero que usted lo lea, dígalo 3 veces. Más fuerte. Una más. Usted sabe que cuando usted está en la cueva, y yo voy a cerrar, ¿qué? La cueva no es tu final. Tú sabes que cuando estás en la cueva, tú empiezas a hacer planes, porque tú piensas que lo que estás viviendo no funciona. Y esto es bien delicado. Y yo siento el Espíritu Santo de Dios. No cambies la asignación. No negocies con Dios. Porque el Dios que te llevó a la cueva te va a sacar a su debido tiempo. Nos vemos haciendo planes. Nos vemos cambiando por completo todo lo que Dios dijo. Nos vemos yéndonos a países, a otros países. Nos vemos abriendo otros negocios. Porque el que puso en tu mano no está floreciendo como Él dijo. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él dijo que ibas a fructificar, no es el negocio, es la mano de Dios poderosa que está sobre ti. No cambies la asignación. No te muevas de iglesia. Y esto lo voy a decir como pastora porque soy pastora de esta casa. Y hay un pastor, 2 pastores. No te cambies cuando las cosas están mal. No es una señal del Espíritu. Es una confusión. Cámbiate cuando estés floreciendo. Cámbiate cuando tu alma esté tranquila. Cámbiate cuando sea la voz de Dios que te hable y la voz que nos hable. Porque en medio de la crisis pensamos de todo
y nos movemos de todo y hacemos de todo y le queremos decir a Dios, voy a romper esto, se acabó, y no, porque no sobreviven el proceso. Pero yo declaro que esta casa no se va a mover en inmadurez. Ayer yo iba de camino a una actividad y yo lloraba. Porque el Espíritu me decía, dile a mi iglesia que no cambie su asignación. No la cambies. Que Dios te dijo, no la cambies. No la cambies. Dice la Escritura, y voy a terminar, que David, eso era lo que salía de David: adoración, alabanza, súplica, confianza. Me levantaré de la mañana, me imagino allí, a lo mejor sin agua, en la cueva, con la única ropita sudada que iba corriendo por todos lados. Pero de momento llegaron 400 hombres, que usted sabe que estaban rotos igual que él. Estaban endeudados, como dijo pastor Oscar se llena con nosotros. Endeudados, afligidos, amargados. Pero ¿sabes qué? David se convirtió en el líder por lo que hablaba, por cómo adoraba, porque inspiraba confianza, porque le decía, no pierdan la fe. Yo sé que ustedes se sienten cansados, abatidos. Ustedes han sido rotos, yo también he sido roto. A lo mejor ustedes tienen deudas y ustedes están viviendo momentos injustos. Yo también lo estoy viviendo. Pero lo que Dios dijo lo va a hacer. Y cambió la mente de los 400 que llegaron a aquel lugar. Yo no sé si puedes entender que tu adoración va a cambiar la mente del que está a tu lado. Tu adoración. Aquel que viene con... No, sabe que va a encontrar, mira, un hombre y una mujer, mire, así, alabando. No, que mira, no, ponte a adorar, que aquí lo que es alabanza. La quejabanza ya se acabó, ya lloramos, ya pensamos lo que íbamos a pensar. Ahora vamos a levantarnos porque la mano de Dios está sobre nosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y a su debido tiempo Él os exaltará. Esos hombres salieron marcados, diferentes, renovados, nuevos. Yo quiero leer esa última página. Salieron diferentes. Dile al que está a tu lado, tú eres valiente. Dios te mira como un valiente. Eres el ungido de papá. ¿Tú sabes cuánto le faltaba a David de la cueva al reinado? Como unos 8 años. Todavía tenía que salir ¿a qué? Hay bendiciones que cuando salgas de la cueva vas a tener que seguir peleando. Hay que pelearla. Y no es que pelearla como el hombre, se pelea en la rodilla, se pelea en la obediencia, se pelea en la adoración, se pelea en la intercesión, se pelea en el clamor. No es discutiendo con la gente. Hay gente que no va a entender nada, que no entienda. Vete al secreto, porque todavía va a faltar un tiempo antes de que esa promesa llegue a tu vida. Hoy quiero terminar diciendo: sal de la cueva. Dile al que está a tu lado, sal de la cueva. Necesitas salir de la cueva. Llevas mucho tiempo ahí. Cambia tu alabanza. Porque hoy Dios me ha traído a esta casa, a nuestra casa, para decirte que hay un camino que es muy largo, que nos espera. Hay retos que son muy grandes, que nos esperan. Y Dios habló que esta casa es una iglesia sin temor. ¿Se acuerda? Sin temor. Sin temor. Y el temor no es que no lo sientas, es que lo brinques, es que lo pises. Mire, yo le voy a decir un secreto. La mayoría de las cosas que yo la hago con miedo. Y usted dice, pastora, pero usted se transforma ahí arriba, pero ¿y cómo es posible? No soy yo, la gracia de Dios, la obediencia. Es lo que Dios hace. Dios está buscando gente dispuesta, gente que le crea a Dios. La vida, el mundo está lleno de retos que vas a tener temor. Pero Dios te dice, camina por encima del miedo.
Porque cuando cruces esa línea, hay una vida de plenitud, hay una vida de gozo, hay una vida de un cántico nuevo, hay una manifestación del cumplimiento divino. Esa cueva era para formarte, no era para morir. Dios estaba formando a David como un líder. Dios estaba creando hombres completamente capaces, dice la Escritura. Y ya se pueden llevar esto. Dice la Escritura que lo que Dios hizo con David allí y con esos hombres fue tan poderoso que los llamaron hasta el día de hoy los 400 hombres valientes de David. Mira, ya había gente amargada. ¿Te ha conocido algún amargado? Ay, Dios mío. Lloro y digo, Señor, uno de mis retos es eso. Bregar con gente negativa. Yo en el nombre de Jesús voy para adelante, Padre. Este gigante se va para el suelo. En el nombre de Jesús. Aunque lo digan los filisteos, este gigante se va para el suelo, mi gente. Gente amargada que no había quien le cambiara la mente. Pero un hombre metido con el Espíritu Santo, un hombre metido en adoración y en alabanza, le cambia la vida a cualquiera. Yo me pegaría a un líder así. Yo me pegaría del lado y aprendería. No voy a decirle, mira, te puedo enseñar. No, dame lo que tienes. ¿Cómo lo hiciste? Yo quiero aprender. Yo quiero adorar. Yo quiero rendirme de esa manera. Porque esos hombres se multiplicaron. ¿Y sabe qué? David llegó al trono y esos valientes llegaron con él. La honra todavía sigue cubriendo a los valientes de David. Yo quiero hacer un llamado rápido. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. La asignación no cambia. La cueva no es tu final. No sé si la cueva se llama comodidad, como decía el pastor. Algunas veces estamos tan cómodos que ya no necesitamos a Dios. O prósperos o bendecidos. No sé si la cueva se llama decepción. Si la cueva se llama traición. No sé cuál es la cueva en la que tú te encuentras. Pero el Señor te dice, no es tu final. Yo cuento con los 400 de David. Y en esta casa hay gente con un espíritu valiente. Hay gente con un espíritu valiente. Que vamos a conquistar las que vienen y las que vendrán. Y yo le voy a recordar esta predicación cuando venga esos retos grandes que todos nos... Mira, cógele la mano así. Cógele la mano. Cuando vengan esas olas así, muévanse así. Sí. Los valientes están así. Los valientes están así. Yo le digo, camina para adelante, vamos. Y la otra dice, camina para adelante. Vamos para adelante porque somos los valientes de David. Porque si estamos unidos, como dijo el Espíritu Santo, el enemigo va a retroceder. No retrocedemos nosotros. Nosotros en la unidad vamos a avanzar. No en el protagonismo, en la unidad. Baje su cabeza. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Yo he sentido tu presencia. Gracias, Padre, porque hay una riqueza en tu palabra que es tan sobrenatural. Y porque ha sido tan pertinente para este tiempo, Señor, esta palabra de que no cambiemos la asignación, porque hay personas metidas en la cueva negociando contigo. Y hoy Dios le dice, no voy a cambiar la asignación. Te voy a cambiar a ti. No voy a cambiar lo que estás viviendo. Te voy a cambiar a ti. Te voy a enseñar a orar. Te voy a enseñar a clamar. Te voy a enseñar a pelear. No voy a cambiar la asignación. Porque un día vas a estar sentado en la posición que Dios ha determinado para ti. Y lo vas a agradecer. Vas a recordar al Dios que te prometió y el Dios que te cumplió.